Saludos amigos en Costa Rica que nos miran en todo el territorio nacional a través del canal 13 y sus repetidoras 8 y 10. Y a usted que nos mira a nivel internacional por el sitio web sinar.go.cr. El tema de Isla Calero parece no terminar. Se sigue hablando de una y otra manera y mientras los trámites diplomáticos van por un camino, pues lo cierto del caso es que el daño ambiental y lo que está sucediendo en el terreno parece complicarse día con día. Y parece que la estrategia obviamente es dilatar todo lo posible de parte de Nicaragua para tratar de ir desarrollando el proyecto. Ya están por traer nuevas dragas y las cosas comienzan a complicarse desde el punto de vista ambiental, mientras Costa Rica sigue su camino por la ruta diplomática y de paz. Hemos querido hablar hoy desde el punto de vista técnico, ver realmente lo que ahí está pasando, lo que podría pasar y si hay alguna otra solución para resolver el tema de la problemática en el río San Juan. Para hablar de esto, hemos invitado a 3 personas muy conocidas, a don Richard Molina, que lo tengo aquí al lado derecho mío, que hoy está con su Café Noticias en Radio Sinaí, a quien le doy también la bienvenida de que estés por acá, Richard. Casi nunca le puedo dar la mano. Así es. Un gustazo estar de nuevo en este fantástico programa. Gracias, gracias, Richard. A don Guillermo Quiroz, oceanógrafo, quien nos va a hablar también de un tema en donde muchos han pensado que son 3 kilómetros nada más lo que estamos hablando, y no, estamos la milla marítima, si hay un montón de tema que tratar y él va a tratar de explicarnos. Don Guillermo, gracias por estar por acá. Un placer acompañarlos esta noche. Y bueno, y toda una institución en el tema ambiental es una referencia en cualquier lugar que esté uno, siempre que tiene que hablar de ambiente, pues el nombre de Quirico Jiménez está sobre el tapete y le agradezco que nos permita que esté hoy por acá, quien lleva un proyecto lindísimo en la empresa de servicios públicos de Heredia, proyecto hídrico, y que realmente ha logrado muchas cosas dentro de esa institución en el tema del agua. Quirico, gracias también por estar por acá. Gracias, Alan, por invitarme nuevamente a este programa y a Guillermo y a Richard por compartir este momento en un tema tan importante para el país. Muchas gracias. Contextualicemos. Vamos a hablar de este tema un poquito ya desde el punto de vista técnico. Voy a pedirle a cada uno de ustedes que nos tomemos un minutito, cada uno de nosotros, como para poder decir, esto es lo que yo considero que está sucediendo. Si ustedes me permiten, vamos a pedirle a don Guillermo que arranque con un minutito ahí explicando. Ya ahorita profundizamos porque trajo filminas y trajo otras cosas, pero exactamente cómo lo ve usted, ¿qué está pasando ahí, don Guillermo? Están pasando 2 cosas. En primer lugar, hay una situación actual ahora de diciembre del 2010 que tiene que ver con el dragado de la parte baja del río San Juan, que va a traer enormes consecuencias, no tanto en diciembre, sino en 2 meses. Cuando se termine de dragar y cuando se viertan al océano 1,5 millones de metros cúbicos de sedimento, porque eso va a terminar con todos los arrecifes del Caribe Sur como para iniciar conversación. Don Richard Molina. Considero que lo que está pasando realmente es una consecuencia de nuestro proceder. ¿Por qué? Porque hemos procedido por la vía diplomática, es cierto, pero le hemos dado demasiadas largas a un asunto que debería haberse resuelto con mucho más rapidez. Yo soy de la tesis de que esto no debería haberse tocado en la OEA. La OEA es un órgano trasnochado, es un órgano que no funcionó. Ya lo vimos con nuestro espejo más cercano, que era Honduras, el golpe de Estado en Honduras. Ellos lo declararon un golpe de Estado y no pasó nada. Entonces lo que ha pasado es que nosotros hemos venido perdiendo el tiempo perdido. Ahora don Guillermo está hablando de esa problemática en 2 meses que ya podríamos haber todavía recortado en una atención urgente del problema si hubiésemos acudido a la instancia que corresponde, no era la OEA, y hemos dado ese tiempo para que ellos se organicen. Y ahora yo le digo que por la vía diplomática, yo creo que Nicaragua, ¿cuántos son 2 meses? Va a hacer lo que le dé la gana y nosotros nos vamos a quedar sin hacer absolutamente nada. Don Quirico Jiménez. Bueno, ya anotado por don Guillermo, debo mencionar que ambientalmente va a causar un daño, o está causando ya un daño irreparable. Don Guillermo obviamente nos va a ilustrar enormemente lo relacionado con el mar, pero a lo interno, en el bosque, que es muy prístina esa zona, por ser un sitio Ramsar y haber un ecosistema semi-inundado o inundado, también va a afectar indudablemente no solamente las especies que están aquí de flora,
sino también las especies faunísticas y sobre todo las especies acuáticas, ¿verdad?, que van a estar atentadas de alguna manera por una situación que para ellos es completamente ajena y que afectará indudablemente a todo el ecosistema como un todo. Vamos al tema. ¿Qué le parece, don Guillermo? Le solicitamos tal vez que nos explique en pantalla de qué estamos hablando. Vamos a flexibilizar un poco el programa porque hoy necesitamos ver en pantalla de qué estamos hablando. ¿Cómo no? Tenemos en el primer recuadro de la izquierda una réplica de una figura muy importante que se produjo en el laudo Alexander. Hablamos de 1879, que también estuvo bajo la mirada de ambos países un problema muy similar al actual ligado a Isla Calero, curiosamente. Los puntos rojos muestran elementos fundamentales de lo que es el extremo norte de Isla Calero, que casualmente se llama Isla Portillos. Podemos ver la línea y podemos ver Punta Castilla en este punto, que es el extremo más norte, si se quiere, del territorio costarricense. La línea limítrofe avanza a lo largo de esta isla para torcer finalmente por el caño que une con el río San Juan. Esta era la situación en 1879. Aquí, por ejemplo, está en este otro recuadro el mapa aportado por Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el 2007. Y podemos ver que la forma del límite Costa Rica-Nicaragua es el mismo del laudo Alexander. Coincide totalmente, lo cual confirma que Isla Calero es costarricense. Pero vamos a ver, para don Edén Pastora, el corte es aquí, ¿cierto? Es cierto. Eso es lo que él pretende. Eso es lo que él pretende. Y ya están abriendo y surcando toda esta zona. Al final, ¿qué es lo que pretenden? ¿Desaparecer este segmento y para qué? Muy bien. Veamos tal vez la siguiente figura que permite una respuesta mucho mejor. Aquí tenemos la misma figura un poquito ampliada. Esta, donde está la línea roja, lo que usted acaba de marcar en la anterior lámina. Y la situación es muy sencilla. Vámonos al viejo mapa de 1857 y vemos cómo era la desembocadura del río San Juan. Ahora es diferente. El río San Juan salía por dos bocas, por Harbor Head, ¿ya?, y por Greytown. Recordemos que acababan de salir del dominio inglés esos territorios, por eso tienen nombre inglés. Bien, no obstante, 2 años después de que se hizo este mapa, en 1859, viene un huracán muy fuerte en la cuenca del Caribe y vienen las erupciones del volcán Poás que sencillamente tapan la boca del río San Juan y entonces el río empieza a desembocar por el río Colorado en Costa Rica. La corriente marina en 150 años, que es muy fuerte en esta zona, cambió totalmente la forma de la boca. Y en este momento, si ellos quieren hacer aquí un canal interoceánico o bien poner una planta hidroeléctrica, la corriente del mar no los dejaría trabajar en la boca del río San Juan. Y los ingenieros, asesores extranjeros en hidráulica costera, que vienen asesorando al gobierno de Nicaragua, les han dicho que la única alternativa viable es abrir un nuevo cauce del río aquí, en territorio costarricense, para que el agua salga por Laguna Los Portillos y de esa manera no interfiera la corriente costera. O sea, el río perdió sus bocas en 1859 y la única alternativa en ingeniería hidráulica posible es que las aguas salgan por Laguna Los Portillos atravesando territorio costarricense para lograr que el proyecto sea sostenible. O sea, que en un año el sedimento y la corriente marina no les vaya a tapar la boca de cualquiera de esos dos proyectos. Pero usted nos decía que la preocupación que había era que el sedimento que tenían que sacar también lo iban a poner en el mar y que eso iba a complicar un poco la historia, ¿verdad? ¿Cómo no? Eso es muy serio. Tal vez podríamos ver inclusive la siguiente lámina que nos habla de ese tema. Y si me permite, regresamos a la pantalla. Lo que sucede es lo siguiente. En este momento, el último tramo de 1.600 metros del río
tiene una pendiente del orden de 5 metros de altura, 5 metros en 1600 metros. Al hacer ese corte que mostramos en la figura anterior, el perfil del fondo del río va a ser el que marca la línea roja. O sea, los mismos 5 metros, pero en la mitad de distancia. Eso lo que va a causar es sencillamente una cascada de sedimento, una aceleración del flujo en la nueva boca, y Laguna Los Portillos se va a ver como aparece en esta otra figura. Es decir, descargando todo el sedimento por la boca, calculamos que en unos 2 meses, vamos a tener aquí una erosión acelerada del cauce del río por una situación hidráulica, más o menos 1,5 millones de toneladas de sedimento vertidos al Mar Caribe, que a través de la deriva litoral van a ir a contaminar todas las playas del Caribe, incluyendo los arrecifes que mencionamos, van a abrir una nueva boca, y lo que vamos a tener es exactamente este tipo de situación. Aquí tenemos Isla Portillos, aquí tendríamos la nueva boca del río San Juan, el nuevo canal que se está abriendo, y sin duda esto le va a quitar no solamente toda el agua dulce, sino también, y como consecuencia, toda el agua salada al humedal norte de Costa Rica, todo lo que es la barra del Colorado. Y el laudo Cleveland no lo especificaba de esa manera, que si había un bloqueo por los aspectos que usted señalaba, Nicaragua tenía el derecho de destacarlos, por decirlo así. Ni mucho menos, el laudo Cleveland no podría prever, digámoslo así, todos esos fenómenos naturales que ocurrieron a finales de 1859 y las consecuencias que van a ocurrir, digamos, en los 30, 40 años posteriores. Porque le pregunto eso porque Den Pastora ha hecho pensar eso. Alan, no sé si lo has visto, como que ha interpretado que el laudo Cleveland les da esas herramientas. Y como dice la frase, miente, miente, que algo queda. Sí. Eso es claro, eso era así, no estaba determinado, no existía posibilidad, se marcó y punto, así era la... Exactamente, el laudo Cleveland no permite, no considera este tipo de eventualidades de la naturaleza. Habla de la margen. O sea, al final la margen pudo desviarse y desfavorecerle a Costa Rica o desfavorecer a Nicaragua. Era una cuestión meramente de una decisión de qué hacer con una zona muy complicada. Alan, perdón. Richard, tengo que ir a un corte comercial, ya contextualizamos, pero yo quiero saber al final este impacto de daño ambiental que se va a dar, cuáles son las proporciones y además cuál es el negocio. Ya regresamos. Seguimos hablando del tema que genera polémica y que en el corte comercial, como que se ha hecho natural, que siempre seguimos debatiendo. Así que retomamos el tema. Hay un impacto de daño ambiental, hay un tema de la participación de los ambientalistas que también hay que tratar de dilucidar qué ha pasado. Vimos recientemente cómo hubo algarabía y hubo felicidad en el tema Cruzitas, pero este tema también es muy delicado en el tema ambiental y la participación no ha sido como tan evidente. Quirico, ¿cuáles son las dimensiones del daño ambiental del que estamos hablando en este momento? Tenemos otra filmina, inclusive sí. Ahí, si querés voy a permitirme adelante. En realidad, del lado nuestro, del lado costarricense, mucha de la vegetación en las riberas del río San Juan desapareció hace muchos años. Esto fue producto que mientras Nicaragua estuvo de guerra, los costarricenses de nuestro lado decidieron talar el bosque de esta zona. Incluso en algún momento se mencionó la posibilidad de que la zona Huetar Norte fuera un desierto. Algunas veces se mencionó en la prensa eso. Y lo podemos ver muy bien aquí. Sin embargo, hay áreas de bosque que han quedado en una zona como la que vemos aquí, que son bosques aún primarios. Son bosques extremadamente importantes porque contemplan algunas especies en peligro de extinción. Pero además, producto de ser un área de inundación donde hay gran cantidad de sedimentos, estos bosques crecen en forma semi-inundada, es decir, crecen en sitios donde las especies que se encuentran o crecen completamente inundados cuando hay un pantano, que muchas veces son hierbas o arbustos o incluso bejucos,
y si no, son bosques hidromórficos que crecen precisamente en sitios donde, dependiendo de la cantidad de lluvia que exista, hay más agua o hay menos agua. Ese sitio contempla especies de gran importancia para el país, como el camíbar, el cativo, que son especies que crecen semi-inundadas en un sitio donde hay presencia de 3 ecosistemas. Uno que es un yolillal, donde lo que abunda es la palma conocida como yolillo. Otro es el marillal, que es otra asociación, donde lo que existe precisamente es un árbol que llaman marillo. Y luego el catival, que es otra área donde lo que existe son un árbol que le dicen cativo. Entonces, esas 3 asociaciones juntas forman precisamente ese bosque que alcanza hasta 45, 50 metros de altura, los árboles más grandes, dominados por ciertas especies, como el gavilán, como este que se cortó aquí. Si pueden ver, en este corte hay una coloración completamente diferente. Esto es savia, es precisamente... la savia de un árbol que le dicen sangrillo o sangregado, que se conoce por los aletones, por las contrafuertes o las gambas tan grandes que presenta, y es un árbol que precisamente crece en esos sitios inundados. Entonces, por eso, para tener un sostén adecuado en esa área, él le hace crecer estos aletones, y aquí es fácil conocerlo por la savia presente. Así, de esta manera, hay especies que son típicas de estas áreas semi-inundadas o completamente inundadas, que de alguna manera van a ser afectadas por la tala de bosque que se está haciendo para conectar esas 2 áreas que nos hablaba don Guillermo, y que de alguna manera afectarán en el futuro también la regeneración de estas especies. Entendamos ahí, gracias Kirico, que la draga lo que va es talando, ¿verdad?, abriendo surco y reventando todo lo que ahí está, para después ir sacando todas esas cosas y creando, como quien dicen, el cañito, ¿verdad? Sí. Que es lo que Pero no es un cañito como el que está ahí en esa figura. Va a tener que ser un caño del mismo diámetro que tiene el río San Juan en este momento. Hablamos de un mínimo de 150 metros de ancho. Y si usted quiere pasar por ahí barcos, que es una de las pretensiones, de 75,000 toneladas del tipo Panamex, que se llaman, ¿verdad? Posiblemente va a tener que llegar a 250 a 300 metros de ancho el canalito que ahorita solamente tiene 3 metros. Más la profundidad. Más la profundidad, el calado. Sí, calado mínimo es, sí, 12 metros para este tipo de barcos. Calado mínimo 12 metros. Y en este momento el río San Juan en ese sector tiene una profundidad media de 2 metros, de 2 a 3 metros. O sea, va a cambiar totalmente la morfología de la desembocadura del río San Juan. Se ha hablado de que al final, y se ha usado el término de suampo, y se ha tratado por parte del propio don Pastora de minimizar, ¿verdad? Eso es. Pero tampoco hemos visto, y lo decíamos ahora al arranque, una reacción, que Richard lo insistía, también en el corte comercial, de los ambientalistas, ¿verdad? Uno imaginaba, siendo sus sitios tan especiales, una participación muy fuerte. Y se queda uno como pensativo, Richard. Sí, ahora lo hablábamos con Kirico, y Kirico, el que callo otorga. Entonces ahora lo hablábamos porque decíamos que creo que el error fue político también. Aquí hubo un error político porque doña Laura dice en el norte, cuando hace una visita, y señala que algunos en Costa Rica lo que quieren convertir a Costa Rica es un gran museo de historia natural. Y esto ofendió al sector ambientalista. Entonces el sector ambientalista creo que le está dando una sopa de su propio chocolate de la señora presidenta, porque no se ha pronunciado con la misma fuerza y contundencia, sí, con la cual se pronunció. Pero estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en ese fondo, si ese fuera el fondo de los ambientalistas, porque esto es una cuestión de... Eso lo he escuchado. Sí, claro, pero esto es una cuestión de patria, esto es una cuestión de soberanía, esto es una cuestión de protección del medio ambiente. O sea, aquí, con todo respeto, para mí, el tema va más allá de lo político, ¿verdad? Y me parece que la participación tiene que ser directa y abierta. Hay algo adicional que yo quisiera mencionar. Precisamente cuando empezó esto, coincidió con
con el Tribunal Contencioso Administrativo, que está precisamente en esos días por dar el fallo relacionado con el asunto Cruzitas, que está en la misma zona. Eso tal vez creo alguna incertidumbre, ¿verdad?, en el gremio, pero no, yo quiero decir algo adicional. En realidad, sí concuerdo con usted, Alan, de que es una cuestión de soberanía, pues también a lo interno del país, los ambientalistas están directamente en este momento, y han estado meses y semanas atrás, en otros pleitos internos. Por ejemplo, lo que está sucediendo en la península de Osa, lo que está sucediendo en Guanacaste con la corta de bosque en la zona marítimo terrestre para plantar ahí edificios de gran infraestructura hotelera, o lo que está pasando, por ejemplo, en el Parque Nacional Las Baulas, donde ahí se van a cortar más de 300 hectáreas de bosque, es más que lo que se cortaría en Isla Calero. La única diferencia es que ahí es bosque secundario, pero es bosque, y actualmente la ley forestal prohíbe cortar el bosque, sea primario, sea secundario. Entonces, mientras eso está pasando... Eso es un swampo. Calero. Sí. Le no es el problema, del pasto la podría ser swampo y es de nosotros y punto. Le llaman swampo. Lo que pasa es que por las condiciones de la zona, producto de ser sedimentos, como mencionaba don Guillermo, ahí se han ido acumulando y se han establecido especies, pero en realidad es un ecosistema muy especial, donde al margen de que sea un swampo, son sitios muy específicos, muy prístinos, que forman parte de todo lo que es el Barra del Colorado y Parque Nacional Tortuguero, tal vez poco conocidos, poco estudiados, pero lo importante es que es costarricense. Pero le pueden llamar swampo, le puede llamar swampo, pero en realidad es un ecosistema poco representado en Costa Rica, con excepción de lo que hay en el Atlántico. Ahora yo creo... Sí, pero no, es una cosa, agregar. Yo entiendo que en Icoque hay un montón de batallas en estos momentos que están dando los ambientalistas, pero me pongo a pensar que si, como dice don Guillermo, en 2 meses eso está hecho, aquí quienes pueden lograr sostener ese asunto y esa marcha, porque ya vienen otras maquinarias nuevas, son los ambientalistas. Son los que tienen en estos momentos, más allá de la voz política, de la voz mundial, para decir, un momentito, vea lo que está pasando aquí. El discurso, ciertamente, de los grupos ambientalistas no ha sido tan fuerte como se esperaba. No obstante, por ejemplo, no ha existido. Bueno, yo... En la opinión pública... Sí conozco yo por lo menos un par de referencias. Partes, acaso, sí. Pero... Yo diría que también ha habido un tradicional bloqueo de los medios de prensa a la voz ambientalista, a la voz ecologista. Evidentemente yo he mandado muchos ensayos y documentos, por ejemplo, a la prensa y me han publicado un 20%. Igual le pasará a otros colegas y a otra gente que está en estas luchas. Lo que pasa es que no llega a la opinión pública, pero se han hecho foros, se han hecho discusiones con varios sectores sociales, se tienen reuniones esta semana en la Universidad de Costa Rica sobre este tema, inclusive se está haciendo el esfuerzo de traer líderes ecologistas desde Nicaragua a Costa Rica para tratar de conversar y discutir el tema en una mesa de negociación ecologista. Perdóneme. Se está trabajando. Eso me parece una buena idea. Perdóneme, Alan, pero mi idea. punto es este. Cruzitas no fue un foro de discusión, Cruzitas fue una movilización. Sí, fue y un eso es lo movimiento. que no hemos visto. No hemos visto la imagen del ambientalista protestando en Isla Calero, llegando ahí con O cartelones, haciendo una caminata. identificando igual, el problema, porque no ha existido. Y la gravedad de este problema es 1000 veces mayor que lo de la mina Cruzitas. Debemos ser muy claros en eso. Es que a veces muchísimas son veces como mayor. 3 kilómetros cuadrados, pero ¿cuánto es en realidad? No, es ya lo mucho digo. más, es mucho más. Cuando habla Es de la afectación a la costa. Toda la barra del Colorado, todo ese humedal que está ahí, ¿verdad? Compuesto por 12 islas, ¿sí? Estamos hablando posiblemente del orden de una distancia de 40 por 30 kilómetros. Y hábleme de cuánta distancia de milla marítima es eso. Bueno, y el otro problema que tenemos es la cuestión marina, ¿verdad? Que usted empezó a mencionar, es muy Así importante. Al depositar todo ese sedimento y cambiar la morfología de la boca, cambia la dirección y el punto en que incide la costa sobre Punta Castilla. Y entonces el trazado marítimo de la división territorial entre Costa Rica y Nicaragua puede variar hasta en 4000 kilómetros cuadrados. 4.000 kilómetros cuadrados. O sea, ¿de qué estamos hablando?
El problema es a quién le parece realmente falta la manifestación. Yo creo que ya lo que usted dijo, don Guillermo, ya está hecho. Esos 2 meses serán suficientes para que Nicaragua haga. Y en la Corte Internacional ellos tienen los instrumentos para dilatar el proceso. Ese es el procedimiento. Nicaragua no va a colaborar con Costa Rica. Sí, pero Guillermo pone un tema sobre el tapete que a mí me parece interesante. Hay que traer a los ambientalistas nicaragüenses. Bueno, y desde aquí hacemos un llamado, hagamos un foro, pongamos a los ambientalistas costarricenses y los nicaragüenses a ver si ellos entienden. Alan, igual se ver si manifestaron ellos con Cruzita, los ambientalistas nicaragüenses se manifestaron contra Cruzita. Pero si nos dejan venir, ¿verdad? No pero sé. yo quiero preguntar eso. ¿Políticamente Costa Rica es igual a Nicaragua? ¿Estarán en la posibilidad los ambientalistas nicaragüenses de permitirse ese lujo de apoyar abiertamente a Costa Rica? Yo siempre he no la considerado veo. que los ambientalistas en todo el mundo son muy valientes. Y cuando hemos visto entes como Greenpeace y todos, son valientes, ¿verdad? Y aunque sea, piense bien, pero se vienen. Mira, Lo que pasa es que tiene que yo subir vi una manifestación. universitarios en una marcha a favor y diciéndole al pueblo nicaragüense que nosotros estamos peleando el río San Juan, porque hay una desinformación en Nicaragua. La gente dice, es que nosotros el río San Juan está muy claro, es Nica, lo pueden dejar ahí y perfecto. Si no nos deja navegar policialmente, es una evidencia que Daniel Ortega está evitando un patrullaje conjunto en favor del narcotráfico, eso es evidente. Pero además hay un discurso de desinformación total, y yo creo que ese es el problema. Las cosas aquí están bien claras, Isla Carrero es costarricense. Yo creo que aquí no hay ninguna discusión. El San Juan discusión es nicaragüense. El nicaragüense es nicaragüense y nunca lo vamos a pelear. Pero aquí hay un problema también de pobreza extrema en ese corredor, en esa costa terrible, que los dos gobiernos no deberían estar discutiendo por estas tonteras, sino cómo sacamos adelante a esa gente que vive en pobreza extrema. Y es una pobreza tremenda la que vive. Yo tengo que ir a un corte comercial y quiero volver para descubrir otro tamal muy bonito, ¿verdad? Que son los grandes megaproyectos que hay ahí, ¿verdad? Y yo sé que don Guillermo se ha puesto a investigar un poquitito, pero también sé que Costa Rica pudo haber tenido grandes megaproyectos y no se hicieron para no impactar el río San Juan, ¿verdad? Cuando hablamos del río Colorado y el río San Carlos, ¿verdad? Así que aquí parece que hay temas de temas. Voy a ir a un corte comercial y cuando vuelva quiero hablar de estos grandes proyectos para que este tamalito, ¿verdad? Ya que estamos en época, comience a hacerse más grande. A ver si se hace más grande. Ya volvemos. El tema es un tema que hemos tratado de ir abordando poco a poco, ir soltando estas amarras, y lo hemos tratado desde el punto de vista ambiental, lo hemos tratado desde el punto de vista científico y seguimos tratando de ir soltando todas estas amarras. Hablemos ahora de, me decías, Quirico, que te querías terminar el tema ambiental todavía, de tocarlo y de verlo de otro... Sí, efectivamente, porque me referí más hacia la parte forestal, la parte que tiene que ver con el ecosistema como tal, del punto de vista de árboles, de bosque. Pero yo quisiera también consultarle a un Guillermo, porque es precisamente el campo de especialidad de él, si a la hora de conectar un caño con el otro, a través de este paso, nos invade el agua marina y afectará las especies acuáticas que viven en agua dulce, porque hay especies típicas de agua dulce y no necesariamente de agua salada. A la hora de que ingresa agua salada, eventualmente podría ser colapsar un ecosistema como tal, cuando precisamente las especies están adaptadas al crecimiento en agua dulce y no en agua salada. ¿Cómo no? Y creo que nos va a ayudar muchísimo Adelante, don Guillermo. la lámina que tenemos en pantalla. Ese elemento es esencial. En este momento, por ejemplo, el río Colorado desaloja 500 metros cúbicos por segundo de agua dulce al mar, que se van en la parte superior del estuario, de todo el delta del San Juan. El océano inyecta el mismo volumen, 500 metros cúbicos por segundo, en sentido inverso. Eso lo que permite es mantener una cuña salina
que facilita el viaje aguas arriba del San Juan de una serie de especies típicas del océano. Y es el vehículo que ha utilizado históricamente, por ejemplo, el tiburón para migrar del Mar Caribe al lago de Nicaragua. Esta cuña salina se prolonga río arriba del orden de 30 a 40 kilómetros. Si desaparece el agua dulce, ya el mar no va a inyectar el agua salada. Entonces el ecosistema, que aquí tenemos un corte del humedal de Barra de Colorado, y vemos toda una asociación entre especies, entre fauna y flora. Si usted le quita el agua marina al ecosistema, automáticamente todo este ecosistema muere, y muere toda la biodiversidad. Por biodiversidad entendemos inclusive especies tan famosas y conocidas como el manatí, como las tortugas. Sencillamente todo ese sistema desaparece. ¿Qué pasa con el tiburón entonces? ¿Qué pasa? El tiburón ya no va a tener opción. O sea, se van a joder los nicas también. El tiburón del río muere. Se le va a complicar el tiburón en el río, perdón, en el lago. Sí, claro. De hecho, es una especie que migra de un lugar a otro. Y todo eso se acaba. Y los róbalos también, que migran de un lugar a otro. Todo eso se acaba. El gaspar. Estas especies se ven tremendamente afectadas porque desaparece el canal, la vía de comunicación. Ahora tendrán tan claro los nicaragüenses, porque hay toda una industria ahí, ¿verdad? Claro. Del tema de que su lago también se ve impactado. Definitivamente es así. Pero yo creo que no lo tremendamente tienen tan impactado. claro ellos, me parece a mí. No, se están Esa peleando filmina todavía es- del San Juan. Sí. Esta otra filmina son los arrecifes que están en el Caribe sur de Costa Rica. Aquí se puede ver la corriente costera en esta otra lámina, cómo pasa frente a Puerto Viejo, a Manzanillo. Esta es la corriente que va a arrastrar todo el sedimento y este arrecife sencillamente va a morir por ausencia de luz y por asfixia. Pero además las playas se van a volver oscuras. Al volverse oscuras aumenta la temperatura de la playa. Eso significa que los huevos de tortuga, los huevos de cocodrilo no van a germinar. Y si germinan van a ser de un solo sexo. Por lo tanto las especies mueren. Estamos hablando entonces de un mega impacto ambiental. Que si lo vamos a poner en millones de dólares, estaríamos hablando posiblemente de 5.000 o 10.000 millones de dólares. Lo que valen nuestros ecosistemas del Caribe. Póngale cualquier cifra, no tiene valor realmente, Sí. pero eso es inconcebible que vaya a ocurrir. Y los nicas todavía nos deben la luz, ahora imagínense cobrándole eso. Yo creo que sería imposible. Creo que también ya hay unas filminas ahí, si David sí, claro, para ver el tema de estos proyectos, que yo les decía ahora cuán importante es saber detrás de qué está, cuál es el negocio, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está gestando con todo esto? Entonces, tal vez ahí, don Guillermo, si profundizamos un poquitito más. ¿Cómo no? Esta es una copia textual del proyecto del Canal Interoceánico que se terminó de preparar en el año 2006. Vean, esta es la portada del documento del gobierno de Nicaragua, se llama la Comisión del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua. Propone 5 alternativas diferentes para el canal interoceánico. Una de ellas, vinculada al río San Juan, desde luego, pero no la única, va a establecer un sistema de esclusas a la altura del castillo, 57 kilómetros aguas abajo del desaguadero, y van a tomar el agua del río San Juan y van a desviar el 90% del agua por el río Sábalo para salir en Punta Gorda. Ese es el proyecto que tiene más viabilidad y al cual se refería Daniel Ortega hace 2 semanas por la televisión nicaragüense, transmisión que llegó a Costa Rica sin duda. Pero para lograr eso tienen que desviar el río San Juan y dejarían aquí lo que llaman un caudal ecológico de 40 metros cúbicos por segundo. Sería entonces de gran impacto, ¿verdad? Y por eso es que están dragando la parte baja del río San Juan, para que la poquita agua que quede la puedan aprovechar del lado nicaragüense. Podríamos ver tal vez la siguiente lámina. Aquí más bien estamos hablando del proyecto hidroeléctrico Brito, que es la otra alternativa. Megaproyectos en Nicaragua. Lo que irían a hacer es exactamente en el mismo punto poner una represa que va a poner al mismo nivel las aguas del lago de Nicaragua con las del río San Juan.
Igualmente, ellos hablan de dejar 40 metros cúbicos por segundo de caudal ecológico, aguas abajo del San Juan, con lo cual muere todos los humedales del Caribe de Costa Rica. Mueren sencillamente. Repito, si les quitamos el agua dulce, les quitamos también el agua salada. Pero con gravísimas consecuencias ahora más bien para todo lo que son las llanuras, los guatuzos y todo el área norte de Costa Rica, los humedales. Podemos ver la siguiente lámina, por ejemplo, y podemos ver fácilmente en esta región amarilla el área de inundación de esa represa. Aquí está la represa del Castillo, y esta sería el área inundada. Lo que aparece en el fondo es una imagen digital de última tecnología con las alturas, con las curvas de nivel que hay en toda esa región. Entonces, todo el área de verde pálido, sencillamente, que son los humedales en este momento, quedarían inundados, quedarían 10 metros debajo del nivel de las aguas, incluyendo todos los mojones fronterizos que están a lo largo de esta línea roja, que es la frontera Costa Rica-Nicaragua. Y aquí los impactos tienen que ver con el poblado de los chiles, que es esta marquita que está aquí en el centro, y todas las fincas ganaderas, piña, cítricos, que son abundantes en todas las llanuras de San Carlos. Sencillamente, y se iría a transformar ambientalmente todo este sector. Bien haya aquí una represa o bien haya aquí un sistema de esclusas, porque igualmente los barcos de 75,000 toneladas, al llegar a subir 30 metros sobre el nivel del mar, para ponerse a la altura del lago de Nicaragua, tienen que utilizar todo un lago que se formaría en esta parte. Esa es parte de la estrategia de los proyectos nicaragüenses. Entonces, no solamente hay afectación en la cuenca baja, sino en lo que podríamos llamar la cuenca alta, que es relativamente baja también. Pero estamos hablando aquí, ahora sí, estamos hablando de miles de kilómetros cuadrados de las llanuras de San Carlos. Y es de lo que está hablando Daniel Ortega. De eso es lo que está hablando Daniel Ortega. Sí, indudablemente no se han puesto a pensar el enorme impacto que eso va a generar, sí. Y en nosotros, o sea, están pensando más en ellos que en nosotros. Pero el impacto que genera esto, como menciona don Guillermo, hacia la zona de Tortuguero y Barrio del Colorado, sería prácticamente desaparecer esa zona. Y después, hacia la parte más norte, el impacto con los vecinos costarricenses que están ahí. Hay que pensar en eso, y yo creo que no han medido el impacto que realmente eso representa. Pero tan sencillo como llamar a don Guillermo y que le explique al Consejo de Gobierno la importancia de este asunto, porque yo siento, y el costarricense está sintiendo, ya primero en esta época le perdió importancia el tema, ya no es un tema de primer orden. Creo que perdimos hasta ese impacto con la sociedad, porque la sociedad ha habido como se diluye el tema en interés general, y esto debería haber sido tratado pero en Consejo de Seguridad de la ONU, pero así, ya lamentablemente, porque aquí también urgimos de la opinión pública en espacios tan valiosos como el de Alan para entender, hasta yo creo, Alan, que hemos sido claros, no, que yo he esto aprendido es una un montón. crisis que yo no me imaginaba, ni siquiera, yo creí que era un cañillo que iban a hacer ahí, y es el general del pueblo costarricense. Creo que esa es la preocupación más grande, Richard. Mira que me quedo con el sinsabor. Bueno, le agradezco a don Guillermo Quírico que nos esté ilustrando, pero no sé si a vos te pasa. Me quedo con el sinsabor de que no todo estaba contado, no tenemos las dimensiones de lo que está sucediendo, y vuelvo a lo mismo. Nos quedan pocas salidas. Bueno, vamos a un proceso ante la Haya, pero comúnmente la Haya lo que ha resuelto más rápidamente ha durado como 2 meses resolviéndolo, y nos decía don Guillermo que después de 2 meses ya el daño está hecho. Y con la voluntad del otro país, si el otro país le pone instrumentos o trabas, se dilata más. Sí, estamos de acuerdo. Pero lo más preocupante, también vuelvo al mismo tema, es que la otra salida que nos queda, más allá de la diplomática, es la posición de los ambientalistas. Ojalá este programa que hoy estamos grabando pueda transitar también, y aquí le pediríamos a Quirico, que tiene muchos contactos, que nos ayude para que transite ante esos grandes grupos ambientalistas de este país, para ver si son ellos los que llevan la bandera y dicen: un momentito, paremos esto, revisemos qué está pasando, analicemos lo que aquí está sucediendo. Sé que es gente muy valiente y gente que se pone la camiseta, pero a mí me angustia. Pero aún así me queda a mí la preocupación, Alan, con ese comentario. Tal vez don Guillermo lo tiene más claro que yo. Si don René Castro, como canciller, tiene claro realmente el impacto que nos está hoy
ilustrando a don Guillermo, porque en realidad es una cuestión preocupante Bueno, para yo el voy a país, hablar ¿verdad? Yo no sé como si lo tendrá periodista. claro él. Yo he estado muchas veces en las ponencias de René Castro y creo que no lo tienen tan claro. Yo creo que ni siquiera la opinión pública lo tiene tan claro como hoy lo acaba de No, explicar. yo creo don que la Guillermo. primera vez, Es la primera vez. en este programa lo estamos Claramente. diciendo, que claramente lo estamos viendo, ¿verdad? Este impacto que don Guillermo, por lo menos, Porque se a está hablando de través la sus llanura de San estudios, Carlos, gravísimo. a través de sus estudios lo ha logrado Y ver. es- Ahora, es- me preocupa más, sí. para terminar de confirmar el tema, porque uno puede decir, bueno, puede ser el criterio de don Guillermo. No, pero es que lo que me está diciendo Guillermo es que hace 2 semanas que Ortega viene hablando ya de esto y que esto es producto de la investigación o los trabajos que ellos tienen. Don Guillermo, pues así, ¿verdad? Para dar confiabilidad en el tema. Totalmente. Estoy hablando a partir de los proyectos originales que maneja el gobierno de Nicaragua. Las láminas que ustedes vieron ahí parcialmente son extraídas directamente de los documentos oficiales del gobierno de Nicaragua, que están inclusive a disposición del público. El que quiere escribirme, yo se los mando con mucho gusto o le indico de dónde extraerlos dentro de lo que es las instituciones del Estado nicaragüense. Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente de Nicaragua, ahí consta el expediente del proyecto hidroeléctrico, y en la Presidencia de Nicaragua, en el sitio web y en otros ministerios, consta el proyecto del canal interoceánico. Don Guillermo, y le ¿Y voy a usted hacer... tiene copia de eso? Porque comúnmente Yo- se desaparecen siempre, ¿va? yo Después los- de que se tocan bueno, los temas, desaparecen. Don Yo Guillermo, tengo copia de todos y yo ellos. también Bueno. voy a sumarle a usted que ya Nicaragua trazó el camino. El camino es la indemnización. Porque ya Ortega dijo, si tenemos que indemnizar a Nicaragua, lo Costa vamos Rica, a hacer. Costa Rica. A Costa Rica lo vamos a hacer. Entonces Nicaragua lo tiene muy claro. El problema es aquí, que ya con esa claridad, yo lo hablábamos fuera de foco, que lo que viene ahora es una reacción contundente de Costa Rica. El problema es, nos alcanzará el tiempo. El 23 se va el gobierno de vacaciones, pero la draga no se va a parar. La draga va a continuar. Ahí continúa. Entonces, el Van a ser tiempo de 3 vacaciones ahora, de ¿verdad? nosotros va a ser tiempo aprovechado por ellos. Siento que este es el momento de reaccionar diplomáticamente aquí. No estoy hablando en el mundo, sino entre Nicaragua y Costa Rica, ya la Cancillería debe ir pensando en instrumentos como el rompimiento de relaciones diplomáticas en alguna medida, porque si no ellos no van a reaccionar nunca. Y algunos me decían a mí, bueno, pero ¿qué tanto estaban ubicados los nicaragüenses con este tema? Yo siempre les digo, miren, si ustedes observan la draga, desde que entró, la draga tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba la draga? Soberanía. 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 ¿Verdad? Es increíble. El rótulo subsiguiente era el que decía Alba. Correcto. Entonces, si a mí me dicen que esto no estaba claro desde el principio, yo les digo, señores, no se las creo. Ahora, las dimensiones de lo que don Guillermo nos está contando, el hecho real, por lo menos dentro de los planos de ellos, de que prácticamente inundan, y la parte más grande que se inunda es la de Costa Rica. Porque es la parte más baja, Es la parte al sur del lago de Nicaragua. Pero hay ¿Y alternativas. cuántos no kilómetros solo- son los que...? Son miles de kilómetros cuadrados. No he tenido el tiempo todavía de medirlos, pero sin duda estamos Alan. hablando de un área de 60 por 30 kilómetros, 18.000 kilómetros cuadrados. Y hay una alternativa. Nosotros podemos, y realmente ahora don Guillermo nos lo explicaba, si se sigue portando así, ya tenemos que pensar en pararnos firmes. ¿Por qué no utilizar el Colorado y el San Carlos para secar el San Juan? ¿Es posible eso? Déjeme que voy a un corte comercial y vuelvo para ver ese tipo de conclusiones que me parece interesante que comencemos a pensar de que esto no es tan fácil, pero que las aguas que llegan al San Juan, las que alimentan con mayor fortaleza el San Juan, son costarricenses. Ya hablamos. La polémica sigue porque don Guillermo puso el dedo en la llaga y ahora Quirico dice que torta porque esto puede desaparecer también muchos animales importantes. Quirico, hablabas de eso. Sí, es que yo lo que creo es que si bien es un asunto técnico, científico, como nos lo ha mostrado don Guillermo, también podría ser diplomático, pero Comisión Ramsar y protocolos que Costa Rica ha firmado se van a convertir en platos de babas, no van a actuar nada.
no son vinculantes para Daniel Ortega. Entonces yo lo que siento es que hay que tomar otras medidas. ¿Cuáles? No sé, se pueden pensar, no estoy directamente metido en el gobierno. Ser más firmes diplomáticamente, de forma bilateral. Bueno, es una medida importante. Nosotros tenemos que actuar conforme y hablar de ese proyecto del cual está hablando don Guillermo. Sí, quiero decirle, bueno, porque lo hablamos fuera de micrófonos, porque don Rodrigo decía, don Guillermo decía que hay una salida. Vamos a ver de qué nos está planteando don Guillermo. Hoy nos ha sometido a un taller de sorpresas, ¿verdad? Esto que nos acaba de hablar de la parte hídrica y lo que significaría inundar gran parte de nuestro territorio nacional. Y la forma de evitarlo sería esa. Sí, y hay un planteamiento que por lo menos don Guillermo está poniendo sobre el tapete. Vamos a pedirle que nuevamente nos explique y nos ilustre ahí. Ya. Que ha estado muy bien, por cierto. Sí, ha estado muy interesante. Muy bien. Primero que todo, aclarar la fuente de la información. Son imágenes procesadas con un software de la Universidad de Columbia, actualizada la forma del terreno al 2010 con la base de datos de NASA, tanto de los satélites TOMS como el Jefferson. Tiene una precisión en la escala vertical del orden de 1 milímetro, ¿ya? O sea, es información actualizada en alta resolución. Solamente que aquí hay que proyectarle un pequeño espacio. Todo lo que aparece aquí de tonalidades no es vegetación. Las tonalidades responden a la altura del terreno, fundamentalmente. Y lo que aparece de color un poco más oscuro, más negro, son las curvas de nivel a partir de los 100 metros de altura. O sea que todo lo que aparece aquí de color verduzco, pardo, son alturas menores de 100 metros sobre el nivel del mar. Esto sirve para aclarar entonces que el trazado a partir del río Colorado, de lo que yo llamo el río Dignidad, seguiría la trayectoria de color rojo. Utilizaría, por ejemplo, los humedales. A ver si ubico el televidente. ¿Cómo no? Don Guillermo lo que nos está sugiriendo es, miren señores, hay salidas. ¿Por qué? Porque el tema está tan complicado que nosotros los costarricenses tendríamos que buscar algunas alternativas. Entonces, él sugiere una que se llama Río Dignidad, para tratar de crear casi que un río San Juan paralelo, por decirlo de alguna manera, ¿va? ¿Cómo no? Y salvaguardar un poco o quitarle estas herramientas que tendría el gobierno de Nicaragua para crear ahí todo un proyecto hidroeléctrico. Eso es un poquito lo que... ¿Cómo no? El principio fundamental es el agua. Todos estos ríos son por el agua del río San Juan. El agua del río San Juan es costarricense. El 80% del agua que baja al San Juan proviene del territorio costarricense. Ok, el 80%. El 80%, de manantiales costarricenses, ¿ya? No de manantiales nicaragüenses. El agua es nuestra. Entonces... El San Juan es de ellos, pero el agua es nuestra. Bueno, que en algún momento empezaron a hablar de eso, ¿verdad? De que hablemos del tema del agua. Les empezó a interesar a los nicaragüenses hablar del tema pero del agua. Pero es muy claro, el agua, si el 80% es tica, es nuestra. Cuéntenos cuál es su propuesta, don Guillermo. ¿Cómo no? Entonces, a través de las curvas de nivel, uno perfectamente puede trazar como un primer borrador un río alternativo al San Juan, que utilice el 80% del agua. ¿No dañaría el ambiente? Hay daño al ambiente, claro que hay daño al ambiente, pero usted ponga en una balanza hacer un nuevo cauce que maneje las aguas de los humedales, que le permita la vida en toda la barra del Colorado, que le permita conservar la vida en todos los humedales del norte de San Carlos, o perder todo absolutamente. Okay. O perder todo absolutamente. Hoy en día hay tecnologías, hay dragas y sobre todo Costa Rica tiene masa crítica intelectual suficiente para que de una manera interdisciplinaria podamos trazar el río Dignidad, utilizando no solamente las aguas de los ríos, sino utilizando los humedales. Por cierto, aquí está Cruzitas, ¿verdad? El famoso proyecto minero. Lo convertiríamos en una isla muy bonita, hasta con almendros amarillos, y conservamos las lapas. Sería un proyecto totalmente ecológico. Muy bien. Y en armonía con el ambiente. Tenemos esa capacidad de hacerlo. Entonces, dejaríamos a los nicas navegando un poquito, eso sí, en barro. ¿Cuánto ¿verdad? cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ese es un proyecto posiblemente que andará del orden de $500 millones, muy por debajo de lo que cuesta el canal interoceánico Nica, que la primera fase cuesta $4.200 millones, ¿verdad? Muy, muy por debajo, pero estoy seguro que mucho costarricense estaría
de acuerdo en apoyar esto y posiblemente más de un amigo internacional. Don Guillermo, eso sería para joderlos, en términos muy populares. No, sería para salvar Yo pienso la que es, biodiversidad de Costa Rica y de Salvaguardar. Nicaragua. Salvaguardar. Yo pienso que es salvaguardar. Sí, porque yo creo, insisto, en que yo creo que Nicaragua, los políticos de Nicaragua, Daniel Ortega, ni Pastora, tienen claro ese impacto que va a generar aguas arriba y aguas abajo, lo que con Guillermo nos ha dicho. No lo tienen claro. Pero puede ser que lo tengan, pero una cosa es que les importe. También acordemos que Nicaragua tiene un problema gravísimo de educación. Nosotros no podemos políticamente compararnos nunca con ellos. Si usted va a Nicaragua y ve la casa de Daniel Ortega, a todas luces Daniel Ortega es un comunista, traidor a la causa, que se pasó el capitalismo y que ahora no sabe ni qué está haciendo. Todo en beneficio de él. Porque aquí hay un problema. ¿Cuál es la afectación al pueblo nicaragüense? Ya usted lo explicó, Guillermo. Es un importante. Tal vez más a nosotros, pero también el Nica se está jodiendo. El mismo lago de Nicaragua sufre, y sufre de manera muy fuerte. ¿Y cuándo le ha importado Me quedan algún 5 político? minutos de este programa que ha sobrepasado por lo menos lo que yo pensé que iba a suceder, porque nos ha abierto los ojos en una serie de temas que no han sido tratados por ningún medio de comunicación y con la esperanza de que siga siendo tratado por muchos. Llegamos a una fase de conclusiones, así que me parece importante que arranquemos con ellas. Richard. Hay que actuar. Ya no se puede pasar. Yo creo que lo que don Guillermo nos acaba de dar hoy y Quirico es una cátedra. Ya lo sabemos. Esto hay que actuar conforme a las circunstancias. Y las circunstancias hablan de que si Nicaragua no está oyendo, tenemos que usar las vías que tenemos a mano. ¿Cuál? La ruptura diplomática. Nosotros tenemos que decirle al pueblo nicaragüense que con ellos no hay ningún problema, pero con el gobierno de Nicaragua y la afectación que nos va a causar, sí hay un problema enorme. ¿Cómo sería la condición? Ahora, aprovechando diciembre, pues establecerles trámites migratorios o inclusive decirles, señores, no pueden pasar al lado costarricense, con el agravante de que muchos industriales y empresarios costarricenses viven de la mano de obra nicaragüense. Lo hablábamos fuera de cámara, don Guillermo y yo. ¿Qué pesa más? La estancia de los nicaragüenses allá sin poder pasar aquí y generar dinero. O nosotros quedándonos sin mano de obra. Pero hay que actuar, hay que ver qué hacemos, pero al corto plazo. Porque si nos esperamos a las instancias internacionales, lo que está diciendo hoy don Guillermo no es un discurso apocalíptico, está a la vuelta de la esquina y a mí eso me preocupa de sobremanera. Quirico. Yo creo que hay que actuar con más mano dura. Esa posibilidad que dice Richard está latente ahí. No sé la verdad si existirán otras, pero desde el punto de vista biológico, ecológico, el impacto que generaría proyectos como estos realmente sería muy peligroso para una Costa Rica que alberga un 4 o un 5% de toda la biodiversidad de ese planeta. Y afectar la vida silvestre y la vegetación de toda la cuenca del río Tortuguero, incluido Barrio El Colorado, más perder, por ejemplo, el humedal también del arrecife de Cahuita y Puerto Viejo, toda esa zona que es indudablemente quizá el más conservado de Costa Rica, me parece a mí que es preocupante. Y si a eso nos vamos más hacia el norte, con todo lo que nos ha ilustrado don Guillermo, sería preocupante, porque estamos hablando de costarricenses que viven ahí, que tienen su vida hecha ahí, que tienen sus terrenos, que tienen sus familias, y zonas protegidas también como los humedales del mismo Caño Negro, que también es un sitio Ramsar en Costa Rica. Entonces yo creo que sí hay que actuar con un poco más mano dura para ver si logramos salvar parte de esa biodiversidad tan importante que tiene este país en esa zona. Don Guillermo, antes de que entre nada más, vuélvame a dar los datos, es que yo quiero como repasar esos dos datitos. En millas marítimas, este pedacito que que está en disputa, ¿cuánto eran? 4.000, me decía usted. 4.000 kilómetros cuadrados de ese orden, al cambiar el ángulo totalmente en que incide la línea limítrofe a la costa del Caribe. Pero nos están robando Isla Calero, Isla Calero estica, punto. Isla Calero es tica, son 3 kilómetros cuadrados. Increíble. ¿Y cuánto medimos? 51.100 kilómetros cuadrados, estamos hablando de casi la tercera parte. Ya. Su conclusión final, don Guillermo. ¿Cómo no? Hemos explicado los impactos ambientales, son realmente sorprendentes y grandes, van mucho más allá de lo que la prensa nacional ha estado manejando, que el simple cañito ahí abajo en la bajura.
El impacto socioeconómico es sumamente importante también. Yo quiero saber dónde está la gente de San Carlos, la gente del Caribe, de Costa Rica, la gente de Limón. ¿Por qué no se han pronunciado también? Porque no saben. ¿Verdad? ¿Por qué no están presentes en los medios de prensa? Yo creo que aquí se amerita de inmediato romper relaciones diplomáticas con Nicaragua. Ya la presidenta ha llamado enemigo al presidente Ortega. El paso inmediato lógico, después de una agresión de más de 40 días de estar la tropa nica en suelo costarricense, es el rompimiento de relaciones diplomáticas de inmediato. Y aprovechémonos, ¿por qué no?, de que hay 300,000 nicaragüenses del otro lado de la frontera que han regresado a sus hogares para que, como olla de vapor, presionen al presidente Ortega a que saque esa tropa de suelo costarricense. Lo que no ha logrado la presión internacional y la diplomacia, podemos lograrlo con una medida inteligente de esa naturaleza. Lo que está en riesgo es muchísimo en nuestro país y no podemos actuar con debilidad. Se requiere firmeza, se requiere rescatar la dignidad nacional que ha sido pisoteada. Quiero concluir diciéndole que también este llamado va para todos los ambientalistas, a quienes los hemos visto dar muchas luchas. Nosotros como periodistas, Richard, los hemos visto que son incisivos, que están, que llegan, que te tocan la puerta 1001 vez. Mejor ser amigos de uno. Claro, y en este campo no los hemos visto. Y yo pienso que hay que dimensionar lo que está pasando y que le entremos todos como costarricenses. A todos ustedes, gracias. Este es nuestro último programa del año. Yo quisiera agradecerle a toda la gente que colabora con nosotros, a todo el equipo de trabajo, a nuestro productor David, a nuestra asistente Gabriela, a todos los que nos ayudan a sacar adelante este trabajo y a la confianza que don Rodrigo Arias Camacho ha tenido en mi persona para conducir este programa. Desearles a ustedes feliz Navidad, un próspero año 2011 y que pensemos, como siempre, que Costa Rica tiene que estar en nuestros corazones y decirles que Dios bendiga los hogares de todos nosotros. Gracias.